¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre la situación de la inmigración en los Estados Unidos con Daniela Burgui Palomino, coordinadora sobre inmigración en Latin America Working Group. Daniela Burgui Palomino, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Daniela, la ONU pidió precisamente ayer martes al presidente Trump y dijo textualmente detener de inmediato su política de separar niños de sus padres cuando cruzan sin papeles la frontera. ¿Cuán preocupante ha llegado a ser esta situación? Es muy preocupante, sumamente preocupante al nivel de que la ONU se tuvo que pronunciar, como vemos. Hemos visto alrededor, desde el año pasado, hay distintos números. El New York Times dijo que alrededor de 700 niños han sido separados desde finales del año pasado. Hay otra estimación de la propia patrulla fronteriza que dice que alrededor de 650 niños fueron separados en 2 semanas, solamente en mayo. Y estas son familias que llegan a la frontera, vienen huyendo de sus países, quieren solicitar el asilo y bajo la nueva política de tolerancia cero del fiscal general Jeff Sessions y el Departamento de Seguridad Interior, son procesados por el delito de entrada ilegal y son efectivamente separados de sus niños. Esto es una política cruel, castiga a los papás que vienen huyendo y no es fundamentado bajo ninguna ley estadounidense, al contrario, va en contra de los valores de unidad familiar y viola los intereses superiores de los niños. El Departamento de Salud y Servicios Públicos admitió que le ha perdido el rastro a 1.500 niños que estaban bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, esto es un poco confuso porque lo que pasa cuando los niños son separados es que van bajo ese departamento, bajo la Oficina de Refugio y Reasentamiento, o Office of Refugee and Resettlement, y de ahí esa oficina tiene la responsabilidad de encontrar algún familiar o algún contacto para hacerse a cargo de los niños. Luego la oficina realmente, después de que encuentra al familiar, no tiene responsabilidad, hace algunas llamadas para averiguar dónde están los niños, pero en esta cifra lo que es confuso es que los niños en verdad no fueron perdidos bajo la custodia, fue después el hecho de que no se los pudo localizar. Pero aquí esto es una reflexión no necesariamente del trabajo de la Oficina de Refugee and Resettlement, más bien de que quizás algunos familiares no se están presentando cuando una oficina gubernamental les llama. ¿Y por qué no se están presentando? Porque varios de ellos son indocumentados y tienen miedo a de que esa oficina esté colaborando con ICE, la agencia migratoria. Entonces, por eso quizás no se pudo localizar a los niños. Ahora, este fenómeno de separar a los padres de los niños, ¿es relativamente nuevo o es la implementación nueva? Porque antes no escuchábamos con la misma frecuencia que se daba este fenómeno y la ONU no se había pronunciado. Claro. No, ciertamente bajo la administración Obama también ocurrían casos de separación familiar, pero no era una política oficial del Estado, del gobierno, como lo estamos viendo ahora. Bajo la política de tolerancia cero, básicamente se institucionaliza la separación familiar. Es decir, la idea es disuadir, asustar, crear que el terror. ¿Por qué lo practican? Sí, ha sido una estrategia desde el comienzo bajo esta administración de tratar de castigar a migrantes que llegan a la frontera y de tratar de mandar un mensaje a las familias y niños no acompañados que podrían estar huyendo de sus países. Y el mensaje básicamente es: no vengan, no les vamos a otorgar el asilo, lo cual es una violación de la ley estadounidense como la ley internacional. Ese es el mensaje. Ahora, en materia de números, ¿qué nos puedes contar? Hemos podido constatar que últimamente, desde el mes de marzo,
el flujo migratorio ha aumentado, es decir, esto no está necesariamente disuadiendo a muchos. No está disuadiendo. Efectivamente, desde marzo se han incrementado los números. Todavía no tenemos los números de los flujos migratorios para el mes de mayo. Están a punto de salir cualquiera de estos días. Pero probablemente van a seguir demostrando un incremento. ¿Por qué? Porque la situación de violencia, corrupción e impunidad no ha parado en los países. Centroamérica y correcto. México. En los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador no ha parado. El Triángulo Norte. El Triángulo Norte, sobre todo en Honduras, hemos visto que ha habido un incremento de flujo migratorio por la situación postelectoral. Y de eso, ¿cómo Estados Unidos quiere implementar un programa de, entre comillas, ayuda a estos países? Bueno, Estados Unidos ha ofrecido y ha dado una asistencia, paquetes de asistencia a los países de Centroamérica para atacar las causas de migración de alrededor de 750 mil millones de dólares. Pero lo que vemos con ese paquete de asistencia es que pues es poco transparente, realmente no sabemos hacia dónde, cómo está colaborando con los gobiernos y al final de cabo realmente todavía están las causas que están impulsando la migración y el desplazamiento forzado. No ha habido cambios, digamos, para la migración. ¿Y algo se puede hacer a nivel de implementar nuevas medidas dentro de los países centroamericanos para que la gente tenga menos, sentirse menos obligada a partir? Pues lo que tiene que ocurrir es que los gobiernos tienen que ofrecer alguna medida de protección para sus propios ciudadanos, es decir, atender a la población desplazada internamente que se esconde por la violencia y por las amenazas de las propias pandillas y el crimen organizado. Se tiene que reformar el sistema judicial para poder investigar casos de violaciones de derechos humanos. Se tiene que realmente atender casos de corrupción, es decir, hay toda una serie de medidas que los gobiernos deberían de asumir. La violencia de género es otra medida, es otro tema, ¿no?, que se tendría que resolver. Ahora, la otra cara de la moneda es Estados Unidos no es absolutamente impune a lo que se está sucediendo tanto en México como en Centroamérica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ruta del narcotráfico viene por esos países y los que consumen la droga están aquí. Prácticamente el 50% del consumo mundial de cocaína está en este país. Si no hubiera consumo, no hubiera producción y no hubiera tráfico de drogas y ese tráfico genera violencia. Una cosa. La otra, la participación en medidas comerciales, es decir, subsidian productos agrícolas, dan al trabajador agrícola centroamericano o mexicano sin empleo y se vienen acá. O sea que hay causas de la migración hacia el norte que está directamente relacionado con acciones que pasan en Estados Unidos. Sí, completamente. Ciertamente la política exterior de Estados Unidos ha tenido un rol en apoyar a gobiernos corruptos, sobre todo en la región. Que en verdad ha ido esas a esos países, cosa que no ha ayudado a la situación de violencia y ciertamente no ha ayudado a la situación de protección que requieren esas personas. Cuando uno vive en los Estados Unidos, da la sensación, cuando uno se expone a los medios, cuando cruzan la frontera, es decir, ese ciudadano se vio forzado a venir hacia acá. Esa parte del cuento no está y eso tendría mucho que ver con, como decimos, acciones que se toman aquí. Sí, nosotros como en mi organización ciertamente hemos podido documentar no solamente la situación de violencia, corrupción e impunidad en Centroamérica, en los países que son de los países más peligrosos del mundo, pero también cómo los gobiernos han fallido ahí. Y luego, como tú dices, ¿qué pasa en la ruta migratoria? Que 1 en 3 personas sufren una violación a sus derechos humanos en México también, que es un país de tránsito, cada vez más de destino. Y yo sí creo que si se escucharían más historias de las personas, familias, niños no acompañados, por qué están
saliendo de Centroamérica, qué les pasa en su ruta migratoria. Creo que podríamos entender que es una crisis de refugiados. Daniela, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Daniela Burgui Palomino sobre la situación de la inmigración en los Estados Unidos. Daniela es coordinadora sobre inmigración en Latin America Working Group. Ya volvemos. Continuamos hablando sobre la inmigración en los Estados Unidos con Daniela Burgui Palomino, coordinadora sobre inmigración en Latin America Working Group. Daniela, el presidente Trump ha llamado animales a los inmigrantes que cruzan sin papeles la frontera desde México. ¿Tu reacción? Pues es el último comentario, el último ejemplo de cómo el presidente y su administración ha querido deshumanizar a la población migrante, sobre todo latina, para demostrar una población que supuestamente no tiene derechos, lo cual es todo lo contrario, y al final y al cabo a aplacar a su base, ¿no?, política. En realidad, cuando uno empieza a escarbar, lo que supuestamente quiso decir o se quiso referir era a integrantes de pandillas, por ejemplo, la Mara Salvatrucha, que le llaman aquí ahora la MS-13, que son casos extremos que se han dado dentro de Estados Unidos de actos de violencia o que tienen que ver con la comisión de delitos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Trump de, siendo quienes cometen delitos de los inmigrantes sin papeles que están adentro de Estados Unidos, la enorme minoría, la minúscula minoría, tratar de etiquetar y enlodar y ensuciar a los 11 millones de indocumentados con que tienen ese tipo de comportamiento? ¿Qué busca? ¿Que exacerbar la xenofobia, el odio, el racismo? Pues lo que busca es implementar una visión antimigrante y tener algún tipo de hechos para implementar su política antimigrante, ¿no?, que tiene que ver desde las redadas que se están llevando a cabo en el interior del país hacia lo que estamos viendo con el tema de desaparición de familias en la frontera. Su retórica no está fundamentada en hechos. Sabemos que el propio FBI ha dicho que la pandilla MS-13 no es una entidad transnacional que está activamente reclutando. Sí ocurren hechos, como has dicho, en algunas ciudades de Estados Unidos de violencia. No estamos diciendo que la MS-13 no es una entidad violenta, sí lo es, pero él está utilizando esa retórica para decir que los niños no acompañados, que no son pandilleros, y hay datos sobre eso. La propia patrulla fronteriza dijo que solo un 0.01% de los niños que están llegando tienen alguna conexión con una pandilla. Él está utilizando eso para decir que ellos son pandilleros, cuando en verdad vienen huyendo de las pandillas. Y también, para poner esto en perspectiva, si uno mira la historia del fenómeno de las pandillas, llegan muchos años atrás inmigrantes de América Latina, fundamentalmente Centroamérica y México, se ubican en California. Hay pandillas en California y para sobrevivir a la violencia de las pandillas aprenden las técnicas, por llamar de alguna forma, de sobrevivir, pero el fenómeno de las pandillas nace en Estados Unidos, por ahí los deportan algunos de ellos y entonces llevan el fenómeno de pandillas a Centroamérica. Pero el verdadero origen de las pandillas está aquí con pandilleros norteamericanos. Esto no empezó otra vez con los latinos. No, completamente, y ahí eso es lo que se pierde de perspectiva. Sí, efectivamente, la MS-13 nace en ciudades como Los Ángeles y nace, ¿por qué? Porque Estados Unidos, justamente la política exterior de Estados Unidos también fue a apoyar la militarización y la guerra civil en El Salvador, por la cual vinieron refugiados a asentarse en ciudades como Los Ángeles, y sus hijos fueron luego deportados a un estado de El Salvador que todavía seguía en proceso de sobrevivir y a conformarse después de la guerra civil, en un estado donde había mucho acceso a armas. Entonces ahí otra vez vemos el rol de Estados Unidos en crear, como tú dices, las pandillas. Y en ese sentido están tratando de etiquetar
como el ente monolítico a todos los indocumentados, fundamentalmente latinos, porque también tenemos una frontera norte con Canadá y también hay permeabilidad de canadienses, pero definitivamente no se mide con la misma vara un lado de la frontera que el otro. No, ciertamente, es pintar a todos como pandilleros, a pintar a todos como criminales. Sabemos que la población inmigrante es de las que menos comete crímenes aquí en Estados Unidos. No es una retórica fundamentada en hechos y él se ha aliado con las pocas víctimas que existen de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados, que ciertamente sí hay, pero no es la mayoría. Tú hablabas de crímenes. Un crimen que se ha denunciado recientemente, el asesinato. Estamos hablando de Claudia Gómez, era una chica de 20 años, guatemalteca, que es asesinada por la patrulla fronteriza. Y se da otro fenómeno también muy reciente, estamos hablando entonces de la inmigrante transgénero Roxana Hernández, 33 años, muere recientemente bajo la custodia del Servicio de Inmigración de ICE, que justamente luego de que fuera sometida, esa es la denuncia, de confinamiento en bajas temperaturas por haber estado también cruzado la frontera sin papeles. Cuando decimos bajas temperaturas, lo que hacen es, le ponen, digamos así, para hacerlo fácil que lo entienda la audiencia, el aire acondicionado a fondo hasta lograr situaciones realmente, una tortura que no deja rastros, es decir, cuando sale de ese tipo de tortura, no hay marcas físicas, entonces es la palabra del torturado contra la palabra del representante del Estado y por supuesto tiende a ganar la palabra de lo oficial. ¿Qué reacción ante las dos muertes? Sí, estas dos muertes lamentables, muy tristes, de Claudia González y de Roxana Hernández, como bien dices, para nosotros, la comunidad que trabaja a favor de los derechos de los migrantes, son una reflexión de cómo las agencias migratorias, ICE y CBP, Patrulla Fronteriza, están realmente actuando fuera de control. Ya eran agencias que tenían una trayectoria de no cumplir con medidas en los centros de detención de ICE, por ejemplo, con las llamadas hieleras por la temperatura, y Patrulla Fronteriza, que ha tenido muchísimos abusos de uso de fuerza. Ya tenían esa trayectoria, pero actualmente se han visto empoderadas por la retórica del presidente, al punto de que tenemos estos dos ejemplos muy lamentables de cómo están actuando sin rendición de cuentas. Y aquí nos ponemos, Daniela, en un tema que es denunciado como corrupción precisamente por organizaciones defensoras de derechos humanos, que es la práctica de cárceles privadas. Y estamos hablando que hay dos empresas que manejan el 95% del negocio de las cárceles privadas. Hay 34.000 camas por lo menos por día de justamente detenidos por temas migratorios. Una de ellas gana el 124% de ganancias por año por estas cárceles privadas. Estamos hablando también que ganan porque hay contratos para dar de comer a toda esta gente, dar de cuidado de salud. Estamos hablando que en el último trimestre del 2017 la administración, es decir, el gobierno de Trump, aprobó la construcción de más cárceles privadas por $2.000 millones. Y lo perverso es que estas empresas financian las campañas de los congresistas aquí en Washington. Es decir, que ahí viene la gran pregunta: ¿cómo un congresista podemos esperar que trate de luchar para que haya una reforma migratoria y que se resuelva la situación de estos detenidos, cuando muchos de estos congresistas viven de las donaciones para que se sigan manteniendo detenidos a la mayor cantidad posible de indocumentados, la mayoría latinoamericanos? ¿Hay corrupción en todo esto? Sí, completamente. Ahí lo que estamos haciendo como organizaciones es justamente demandar que los congresistas, en vez de estar apoyando medidas que van a financiar los centros de detención de ICE, en cambio implementen y apoyen medidas que exigen rendición de cuentas de estas dos agencias migratorias como ICE y CBP, que actualmente no tienen rendición de cuentas, a pesar de que tienen estándares que se deberían cumplir
de temperatura, de comida, de tratamiento médico para los inmigrantes indocumentados que están bajo su custodia. Entonces necesitamos mayores medidas, menos dinero para encarcelar a los migrantes. Es decir, lo perverso es que se necesitan a los inmigrantes indocumentados para fomentar todas estas industrias, para que se justifiquen y se financien. Sí, completamente. Estamos viendo un incremento de ese negocio. Actualmente también por el tema de separación familiar, por ejemplo, no tienen la capacidad de hospedar a todos estos niños y se están buscando mayores camas para poder hospedar a todos los niños que van a resultar no acompañados por la política de tolerancia cero. Se acercan las elecciones de medio término aquí en los Estados Unidos en el mes de noviembre. ¿Qué rol, si alguno, qué papel puede estar teniendo en la lista de prioridades de los temas que se están discutiendo el tema de la inmigración, el tema de una reforma migratoria, el tema de justamente estas prácticas de separar a las familias, padres y niños? ¿Qué tan, digamos, qué tanto protagonismo o visibilidad está teniendo en él, no necesariamente en la discusión pública, sino en el votante? ¿Hay conciencia de que este es un tema que se va a exigir cambios? Bueno, si no hay conciencia, justamente hay que crearla. Yo creo que sí estamos en un momento en que no hay una línea gris. O estás a favor de la separación de familias y la detención de migrantes no indocumentados, como lo está haciendo esta administración, o no estás a favor. Entonces hay que exigir que los candidatos que se están proponiendo para estas elecciones se pronuncien a favor o no a favor. ¿Y han podido tener algún tipo de, tomarle la temperatura, termómetro de cuán interesados están en, por ejemplo, apoyar o reflejar en su plataforma esta causa? Creo que todavía es un poco temprano para saberlo. Creo que estamos justamente en el momento de que los candidatos, para incidir en cómo los candidatos se están pronunciando a favor o no. Es decir, tu organización está luchando por eso. Nosotros no podemos asumir un rol con las elecciones de candidatos a favor o no a favor, pero estamos viendo monitoreando cómo se van pronunciando los candidatos, pero no podemos asumir un rol apoyando a algún candidato o no. Pero digo, tratando de concientizar a la población en general de la importancia que tiene este tema migratorio. Sí, completamente. Ahorita, por ejemplo, tenemos una petición con 10 otras organizaciones a la cual ya se han sumado 100,000 de personas de todos Estados Unidos en contra de la política de separación familiar. Y es una petición que vamos a llevar a las puertas del Departamento de Seguridad Interior para demostrar que no solamente somos las organizaciones aquí en Washington que estamos en contra de estas políticas, pero que hay toda una ciudadanía que sí se está pronunciando en contra de estas políticas. Daniela, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con Daniela Burgui Palomino sobre el tema de la inmigración en los Estados Unidos. Daniela es coordinadora sobre inmigración en Latin America Working Group. Enseguida regresamos. Continuamos conversando sobre la situación de la inmigración en los Estados Unidos con Daniela Burgui Palomino, coordinadora sobre inmigración en Latin America Working Group. Daniela, ¿cuál es la situación de los beneficiarios del TPS, ese estatus de protección temporal que fundamentalmente abarca a centroamericanos? Sí, así es. Tenemos una población de alrededor de casi 300,000 beneficiarios de TPS de El Salvador, Honduras, Nicaragua y también Haití, quienes actualmente están en fase de terminación de su programa, de su estatus. Todos los programas de TPS terminan, se expiran, se caduquen, digamos, en 2019. Actualmente toda esa población está en una situación de incertidumbre, está tratando de renovar su estatus hasta 2019, pero no sabemos lo que va a pasar después de 2019 cuando esos programas del gobierno ha decidido se van a acabar. Y en ese sentido, crean doble problema, es decir, no solamente la incertidumbre, la angustia de quienes están viviendo en casos
se ha dado de que han estado aquí por más de 20 años, sino que simplemente por el efecto del ejercicio de esta conversación, 300.000 personas de vuelta en Centroamérica quedan un problema económico brutal, no solamente para darles empleo, sino porque dejarían de enviar remesas y esos gobiernos viven en un porcentaje muy importante de las remesas. Sí, es así, crearía un problema enorme de desestabilizar la región completamente, porque estaríamos hablando de personas que serían forzadas a regresar con sus hijos, que no conocen el país y que se expondrían a situaciones de violencia con las pandillas. Como tú dices, el tema de remesas podría desestabilizar la economía de esos países. En El Salvador, por ejemplo, las remesas contribuyen alrededor del 17% de su Producto Interno Bruto, por ejemplo. Entonces estamos hablando de familias enteras que se quedarían viviendo en Estados Unidos bajo las sombras, aumentando la población indocumentada que ya existe, o se verían forzadas a regresar a un país, a ser deportadas a un país que realmente ya no conocen y exponerse a situación de violencia y inseguridad. Daniela, ¿cuál es la situación de los beneficiarios del TPS, ese estatus de protección temporal que fundamentalmente abarca a centroamericanos? Sí, así es. Tenemos una población de alrededor de casi 300.000 beneficiarios de TPS de El Salvador, Honduras, Nicaragua y también Haití, quienes actualmente están en fase de terminación de su programa, de su estatus. Todos los programas de TPS terminan, se expiran, se caduquen, digamos, en 2019. Actualmente toda esa población está en una situación de incertidumbre, está tratando de renovar su estatus hasta 2019, pero no sabemos lo que va a pasar después de 2019 cuando esos programas el gobierno ha decidido se van a acabar. Y en ese sentido, crean doble problema, es decir, no solamente la incertidumbre, la angustia de quienes están viviendo, en casos se ha dado de que han estado aquí por más de 20 años, sino que simplemente por el efecto del ejercicio de esta conversación, 300.000 personas de vuelta en Centroamérica quedan un problema económico brutal, no solamente para darles empleo, sino porque dejarían de enviar remesas y esos gobiernos viven en un porcentaje muy importante de las remesas. Sí, es así, crearía un problema enorme de desestabilizar la región completamente, porque estaríamos hablando de personas que serían forzadas a regresar con sus hijos, que no conocen el país y que se expondrían a situaciones de violencia con las pandillas. Como tú dices, el tema de remesas podría desestabilizar la economía de esos países. En El Salvador, por ejemplo, las remesas contribuyen alrededor del 17% de su Producto Interno Bruto, por ejemplo. Entonces estamos hablando de familias enteras que se quedarían viviendo en Estados Unidos bajo las sombras, aumentando la población indocumentada que ya existe, o se verían forzadas a regresar a un país, a ser deportadas a un país que realmente ya no conocen y exponerse a situación de violencia y inseguridad. Daniela Burgui Palomino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge.